Como les habíamos dicho, la senadora de la República, doña Paola Holguín, hoy está aquí con nosotros. Congresista, ¿cómo me le va? Muy bien, O le digo gracias. mejor precandidata. Cualquiera, hoy hago doble, hoy soy doble propósito. Hoy es doble propósito. Estoy trabajando en las dos cosas. ¿Cómo ha estado? Bien, juiciosa, trabajando muy duro. Yo sé que sí. ¿Y usted sí duerme? Poquito, pero profundo. ¿Se estresa Mucho. con la situación del país? Muy difícil, sí. Sabe que ahorita María Andrea Sierra nos va a mostrar un video. Vimos pues la crisis en la que entró México con Estados Unidos y los famosos aranceles y esta guerra comercial. Me pareció impactante. No sé si lo podemos mostrar. Mostrémoslo de una vez. No sé si ya estará de pronto no sabemos. Con nuestros compañeros del máster. Lo dijo de una manera diplomática, tranquila, porque sabe que esto es importante, no para ella, ni para su partido político, para el país y para la gente. ¿Le da susto que de pronto sí nos sancionen teniendo tanto discurso tan fuerte por parte del presidente Petro? A mí me preocupa una cosa y es que yo creo que esto no es una pataleta, sino que es un plan. Petro pareciera querernos alinear con otros países y distanciarnos de los que han sido nuestros socios tradicionales. Y lo digo porque la crisis que vivimos ese domingo no es ni la primera ni la última. Él ya había ofendido al gobierno de Estados Unidos desde Haití. Luego, en la posesión de la nueva canciller, volvió a arremeter contra Estados Unidos. Yo creo que existe la intencionalidad de generar esa crisis, siendo conocedor Petro de las consecuencias tan graves de una ruptura con Estados Unidos. A nosotros ya nos pasó algo con Israel. Nosotros perdimos mucha de nuestra capacidad operativa en seguridad y defensa al romper con Israel. El tema de las exportaciones de carbón y otros sectores se vieron muy afectados. Además, yo fui ponente del Tratado de Libre Comercio con Israel. Y ahí teníamos muchas oportunidades que el país no ha podido aprovechar, y menos ahora sin relaciones. Y creo que a pesar del gran impacto que generaría el tema con Estados Unidos, es parte del plan. ¿Y cómo entender ese plan? ¿Por qué alinearnos con otros países? ¿Y con cuáles países? Porque yo creo que Petro está manejando las relaciones internacionales con un criterio más de afinidad ideológica que de interés nacional. Incluso a veces raya en la complicidad criminal. Nosotros lo vemos con el caso de Venezuela. Y lo que uno siente es que él cada vez está más cerca de China, de Rusia, de Irán, que de Estados Unidos y la Unión Europea. Y yo me atrevo a hacer esa afirmación. Mire, ahora Panamá, después de la visita de Marco Rubio, estudia salirse de la ruta de la seda. Petro quiere entrar a la ruta de la seda. Petro quiere entrar a los BRICS. O sea, él todo el tiempo está enviando señales de un alineamiento distinto para Colombia. Eso obviamente tiene unas consecuencias muy complejas en todos los sentidos, porque cuando uno habla de Estados Unidos no solamente está hablando del principal socio comercial, más o menos 15.000 millones en exportaciones al año, una cifra parecida en importaciones, él es la gran inversión extranjera directa en Colombia llega de Estados Unidos. El año pasado creo que en el primer semestre fue el 42%. Nosotros importamos cosas para 15 sectores de nuestra economía. Pero adicionalmente, el 70% de los fondos de ayuda humanitaria que llegaron el año pasado a Colombia eran de Estados Unidos. Nosotros tenemos gran parte de los temas de seguridad y defensa fincados en la cooperación técnica y financiera de Estados Unidos. Entonces, este es un tema muy complejo, pero uno siente que no es casual ni que es tan... Hay algo por detrás. Exacto, porque es permanente el ataque, son permanentes las señales. Mire, me impactó mucho esto de la presidenta de México, Sheinbaum, porque yo creo que ella entendió de pronto en el fondo el pensamiento o la forma de ser, sí, porque Trump es como medio loquito, podría decirlo uno así. No, y Trump tiene claro y le anunció a los Estados Unidos cómo iba a gobernar y al mundo, y si el mundo no entendió, pues lo tendrá que entender, porque él está haciendo lo que prometió. Sí, está bien, pero entonces como con ese impulso que trae Trump, hay veces uno dice que puede rayar con la locura,
La Sheinbaum lo entendió y de repente aquí en este momento yo creo que hasta Lula también lo entendió. Pero Petro como que se metió en el juego y en la pelea ideológica. Es el único que no ha entendido. Panamá lo entendió y ya anunció unas medidas después de la visita de Marco Rubio. México lo entendió por las implicaciones, es que son vecinos, el gran socio comercial de México es Estados Unidos. Y yo creo que Petro lo entendió, pero es a propósito del distanciamiento. El gran problema aquí, y ahí yo también aprovecho, porque yo siento que el Congreso y el sector empresarial tiene una responsabilidad, y es, la Constitución dice que las relaciones internacionales están en cabeza del presidente, pero nosotros como Congreso tenemos que hacer control político. Existe algo que se llama diplomacia parlamentaria, pero adicionalmente nuestra obligación es cuidar esas relaciones. Nosotros tenemos más de 200 años de relaciones con Estados Unidos y tenemos que enviarle señales a Estados Unidos, y es que la postura de Petro hoy frente a ese gobierno no es la postura de la nación. ¿Y será que la Sarabia puede ayudarnos en este sentido? Yo no creo, porque el problema de la Sarabia, Petro no tiene un gabinete técnico, tiene un gabinete de activistas políticos. Y yo creo que más que la Sarabia, el que va de vicecanciller es una muy mala señal, porque el vicecanciller, que es hermano de otro, creo que es del viceministro de Trabajo, tiene un problema, y es que es claramente un pro Maduro y pro Chávez, pro todo el tema palestino, Hamas, y ha mostrado un sesgo muy grande contra Estados Unidos. Entonces creo que no ayuda. Miren, yo le invito para que veamos lo que dijo la presidenta de México, Sheinbaum, con esta crisis tan fuerte que se veía venir para la economía de este país. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México, y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego, y que nosotros le pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Estuvo de acuerdo y finalmente insistió en el tema del déficit comercial que tiene, de acuerdo con su perspectiva, Estados Unidos frente a México. Entonces aquí vimos una solución de mandatario a mandatario. Hay otras exposiciones de ella bastante interesantes. Fue una conversación de casi 45 minutos de dos países bastante importantes. De mandatario a mandatario. Y nosotros vamos de trino en trino. De hecho, pues ahí vimos la entrevista que le hizo el periodista Félix de Bedut, donde vuelve, si él me dice a mí socialista, yo le voy a decir esto. Y entonces uno como que no entiende eso, ¿por qué? No, yo siento que es un plan macabro del gobierno, y por eso yo he insistido en que tratemos otros sectores de hacer una especie de diplomacia paralela, cuidando los intereses de la nación. Yo entiendo que Petro constitucionalmente es quien dirige las relaciones internacionales, pero yo también entiendo la obligación que tenemos desde el Congreso y de los sectores empresariales de cuidar los intereses económicos y sociales, porque vuelvo y digo, mucha de la ayuda humanitaria en Colombia depende de Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que cuidar esas relaciones, porque siento que Petro no lo va a hacer. ¿Usted me iba a hablar algo del vicecanciller? Sí, Nacho, del vicecanciller del que hablaba la senadora. Estamos hablando del señor Mauricio Jaramillo Yacir, tenemos la foto del señor. El señor es descendiente de palestinos y el presidente de la República, en un trino donde lo presenta, dice que, o enfoca puntualmente, es donde yo voy con mi pregunta ahorita, en el que él es descendiente de palestinos. Dice que Colombia quiere ser y quiere vivir por la lucha de los países libres. El vicecanciller de la República de Colombia será Mauricio Jaramillo, descendiente de palestinos. Colombia quiere ser una humanidad viva que luche por ser libre.
Él es politólogo, académico, periodista, columnista, analista internacional, trabajaba o estaba vinculado a RTBC. Y ahí va mi pregunta, senadora. ¿No será más, aunque puede tener razón en ese plan maquiavélico del presidente, es que esto tiene que ver, y todo esto tiene que ver como con el perfil psicológico del presidente? Al presidente le gusta constantemente como llevar la contraria, la pelea, y se cree también como que yo soy el presidente de Colombia y como estoy casi como que en el ombligo del mundo y soy intocable y puedo hacer lo que me da la gana. Eso es más, pues yo lo veo más es como desde el perfil interno del presidente Petro. Es que soy el presidente, es que el presidente de Colombia lo ratifica. Hay un reconocimiento que él no lo tiene. Sí, yo creo que él tiene una personalidad bastante compleja, porque pareciera que sufre como de una especie de megalomanía. Él no solo se permanentemente enrostra que es el presidente de Colombia, sino un líder global y planetario. O sea, él sueña con que él es, mejor dicho, el capitán planeta come chitos al lado de Petro. Él siente que él va a salvar la humanidad, que tiene un proyecto supranacional, una cosa. El problema es que esa megalomanía es muy dañina en alguien que al dirigir un país debería tener sensatez. Y este es un presidente al que le falta mucha sensatez. Pero además es alguien que pareciera alimentarse del caos, de la división. Entonces tiene un discurso muy agresivo, muy virulento. Eso hace mucho daño, le hace mucho daño a Colombia como nación y le hace mucho daño en el relacionamiento internacional. Andrea. Senadora, hace más o menos 3 años usted nos visitaba en esta mesa porque también estaba en esas intenciones de perseguir la presidencia de la República. Y en ese momento teníamos la oportunidad de conversar sobre quien también era candidato en ese momento, que era Gustavo Petro. Y usted me da una respuesta sobre la pregunta y era, mire, si usted le pregunta a Gustavo Petro y a mí, ¿qué queremos? Queremos lo mismo. Queremos paz, queremos paz. Queremos educación, queremos educación. La diferencia es el cómo. Podemos querer lo mismo, pero la diferencia es el cómo. Con ese análisis y esa lectura que usted está haciendo, ¿usted cree que él todavía quiere eso mismo que usted quería en Colombia o lo sigue diferenciando es el cómo? No, yo creo que el gran problema con Gustavo Petro es que para él es más importante el cómo. Yo me estrellé cuando llegué al Congreso con un presidente que no le buscaba soluciones a los problemas, sino que quería imponer su modelo desde el radicalismo ideológico. Y voy a poner un par de ejemplos. La salud. Nuestro sistema de salud era un sistema basado en el aseguramiento, que tenía unas condiciones, que si bien era perfectible, era un modelo que funcionaba y así era reconocido a nivel mundial. Nosotros teníamos una cobertura en los años 90 que era más o menos del 25%, tenemos ahora una cobertura del 99%, obviamente teníamos que superar un déficit de capacidad de atención en zonas remotas, del pago al personal de salud, el tema de corrupción, hay 70 formas de defraudar el sistema de salud, pero la solución no era acabar las EPS. Ellos no buscaban solucionar los problemas. La obsesión era acabar las EPS. Como la reforma no pasó en el Congreso, las acabaron por asfixia o interviniéndolas. Entonces uno empieza a encontrar que el presidente, él siente que tiene una receta que no es para solucionar problemas, sino para imponer un modelo. El modelo que él tiene es estatizar todo. Entonces, les puse el ejemplo de la salud, pasa lo mismo con pensión. En pensión mató el pollo aliviado para darle caldo al enfermo, le quitó la plata a los fondos de pensión, a los fondos privados que no tienen déficit fiscal, que nadie tiene que subsidiar, para pasarle la plata al Colpensiones, que tiene un déficit de 18 billones, donde se maladministran las pensiones. ¿Pero por qué? Porque él quiere estatizar también la pensión. Y en todo es el mismo modus operandi. Es una persona que desde el radicalismo ideológico no busca solucionar, sino imponer un modelo, que es el suyo. Así eso lleve a la destrucción y el caos. Y yo creo que ahí ya encontré una diferencia que en ese momento yo no creía posible. Y es que en el fondo él no quiere lo mejor para Colombia. A él eso no le importa. Él quiere imponer un modelo
así lleve al país a la destrucción. Así lleve al país a la destrucción. Y uno lo ve en cada sector. Mire, se cayó la segunda tributaria, que era inicialmente 12 billones, terminó en 9.5 más o menos. Él presentó un presupuesto de 511 billones y tiene 97 billones sin ejecutar del 2024. Es decir, hay en bolsa 608 billones. Supongamos que se le cae por el déficit, porque no pasó la tributaria, 20. Le sigue quedando una suma altísima. Y la excusa de él ahora todo es porque se hundió la ley de financiamiento. No hay subsidios para mi casa ya, porque se hundió la ley de financiamiento. No hay plata para el sistema de salud, porque se hundió la ley de financiamiento. No hay plata para el Consejo Nacional Electoral, porque se hundió la ley de financiamiento. Entonces, uno empieza a encontrar un presidente con una narrativa que no está basada en datos, pero él con el relato sigue generando división, odio y excusándose de ser un mal gerente, un pésimo administrador, un mandatario que no se merece Colombia. Pero venga, una pregunta, ¿eso lo está haciendo por campaña? ¿Lo está haciendo por su ego? Pues porque ya no le dio, ya no puede reelegirse, ya seguirá la democracia en este país. Obviamente habrá alguno que él quisiera que lo reemplazara de su misma línea. Toda esta narrativa es con base buscando que... Yo quisiera ser igual de optimista. Yo siento que él está obsesionado con quedarse él o en cuerpo ajeno. Porque mucha gente dice, es que tiene todo tan mal que es imposible que se quede, pero él lo va a intentar y lo va a seguir intentando. Primero lo hizo con el proyecto de ley de reelección de Zuleta, que fracasó. Todo el mundo dijo, no, por ahí no fue. Después lo intentó con la constituyente. Entonces él empezó con la constituyente, cuando le dicen, no, pero no hay tiempo, eso pasa por el Congreso, y dice, no, eso no tiene que pasar por el Congreso, es que a mí me habilita el Acuerdo de La Habana, y estaba negociando en ese momento con el ELN y una mesa paralela con sociedad civil. Ya le dijeron eso jurídicamente, es muy complejo, por ahí no es. Y yo creo que está haciendo un piloto con la conmoción interior del Catatumbo. ¿Por qué hago este recuento? Porque los políticos tenemos que ser como los médicos, leer los síntomas. Y yo siento muy mal los síntomas. O sea, siento que él está tensando la institucionalidad y que, contrario a lo que creemos, él no quiere dejar tan fácil el poder. Y siento que regresaron a la estrategia que los llevó al poder. Entonces, ya no son los grafitis de nos están matando, sino las cuchas tenían razón. Ya no es el proceso del presidente Uribe en la Corte, sino que ya es el tema de la Comuna 13 y la escombrera con la JEP. Ya el ataque contra el Congreso y contra nosotros es que entonces no hay plata en Colombia para nada por culpa de los congresistas y la ley de financiamiento. Creo que nos están repitiendo la dosis de estrategia, de generar división, odio, de ese mismo relato, y todo eso va encaminado a que él no se quiere ir. Doctora, pero ¿qué tanto podemos sentir nosotros los colombianos que ese discurso cale una segunda vez y de forma consecutiva? Porque gran parte de lo que dio la elección de Petro como presidente fue los momentos de tensión que se vivieron, lo que vino con la pandemia, la crisis económica y demás, pero del 100% de la gente que votó por Petro, no el 100% estaba convencida. Entonces, ¿cree usted que ese discurso puede volver a recalar en los colombiaos para darle esa segunda oportunidad a alguien que votó el penal en la primera? Varias cosas. Aquí hay otro punto importante que usted me recordó y fue el estallido social. Ojo que ellos ya están anunciando que viene la conmemoración de ese estallido. Y toda esta asfixia que están generando y crisis económica puede ser para generar un desespero similar al que generó la pandemia. Ojo con eso, ojo con eso. Y hay dos elementos que hay que analizar extras. Él no solo ganó por ese descontento, en algunos real y en otros generada con todo ese estallido, sino que tuvo otro elemento importante, la plata y los fusiles. No lo digo yo, el hermano de Petro dijo, nosotros conseguimos 1 millón de votos en las cárceles. Antes de la elección, recuerden el paro armado del Clan del Golfo, y en los municipios donde hubo paro armado, ¿por quién estaban obligando a votar? ¿Por qué traigo este recuento? Porque vuelvo y les digo, puede que la estrategia de no ejecución presupuestal no sea por brutos o porque no saben en qué gastarse la plata, sino para tener cash para elecciones. Y
en la medida en que uno ve que tienen tantas mesas de negociación paralelas sin ningún resultado en paz, sí, pero ahí tienen entretenidas a las estructuras criminales para tener margen de negociación y de presión pensando en elecciones. Es que ya lo hicieron una vez y les funcionó. Entonces, esto no es para que nos pongamos a llorar y creamos que todo está perdido, pero a mí me angustia que siento que están subestimando a Petro, que están subestimando su estrategia y que están subestimando su deseo de poder. Porque aquí hay una serie de elementos y de síntomas que nos deberían preocupar por lo menos y llamar la atención sobre qué se puede venir, porque los siguientes meses van a ser los más duros, indudablemente. Senadora, aunque comparto lo que usted manifiesta, que al presidente Petro sí le gusta gobernar, o que quizás no le gusta gobernar, le gusta ser el presidente. Exacto. Quizás no le gusta gobernar, pero le gusta ser el presidente. Pero yo la verdad no veo cómo esté funcionando, cómo piensa el presidente a través de ese estado de excepción, de conmoción interior, perpetuarse en el poder. Pues no le veo como el por dónde. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema y es quienes somos demócratas, todo lo leemos de acuerdo a la Constitución y la ley, y él no está pensando en eso. Y en ese sentido, piense qué pasa si se genera un gran caos y el gobierno dice, por este caos, esta situación de orden público, no podemos adelantar elecciones. Piense ellos por qué están tan obsesionados en tener mayorías en la Corte Constitucional. Y voy a poner ejemplos, porque lamentablemente Colombia tiene antecedentes de ser un país que a veces le puede torcer el cuello a la Constitución. Cuando están en la negociación Santos y la FARC, los dos, tanto el gobierno Santos como la FARC, le juraron a todos los colombianos que eso se iba a someter a la decisión popular. Hicieron un plebiscito. En el plebiscito ganó mayoritariamente el no. Ellos presentaron una proposición en el Congreso. Una proposición es una herramienta que tiene valor político, pero no tiene ningún valor jurídico. Aprobaron esa proposición y eso obligó a implementar el Acuerdo de La Habana. Es decir, una proposición en el Congreso se puso por encima de la Constitución. De la Constitución y de la decisión directa del pueblo y de la voluntad popular. Sí. Eso es constitucional. Hay una diferencia muy grande pero hay una diferencia muy grande y es que los ojos a nivel internacional del mundo estaban puestos en ese proceso de paz. Para bien o para mal, no vamos a citar si es correcto o no, pero hubo un premio Nobel de antemano, entonces había mucha presión internacional. Pero ¿qué tipo de presión puede haber sobre un hombre que cada decisión que toma parece una decisión errada en contra del país? No tiene ese amparo que en su momento sí tuvo, digamos, esa estrategia que le funcionó al santismo. Yo le hago una pregunta, ¿qué amparo tiene Maduro para estar donde está y hacer lo que hace? Pero ya son 20 años. ¿Pero qué amparo tiene y sigue ahí? Sí, por eso. O sea, yo al punto que voy es que no importa si es popular, si tiene o si no tiene amparo. Si usted me dice a mí que Gustavo Petro lleva 20 años en el poder, créeme, yo ya no estuviera acá. De antemano. Pero es decir, tiene 3 años y en 3 años no ha podido con la institucionalidad, sí, no ha podido con el Senado, no ha podido con el Congreso. ¿Cuál sería esa carta magna? Yo comparto lo de José, es decir, del tema de conmoción interior por lo que está pensando el Cartagena, es decir, no ha ganado, yo se lo pongo en términos futbolísticos. Sí. El partido contra todo Petro lo va perdiendo 9-0. Le quedan 5 minutos. ¿Usted me dice que en esos 5 minutos él puede empatar y ganar el partido? Aquí yo voy a algo. Primero, si hablamos de fútbol, uno no gana hasta que gana y usted mismo ha visto sí, cuántos meten en el último minuto el gol ganador. Pero además yo le hago esta reflexión. A veces uno cree que a él le ha ido muy mal y sí, pero no. ¿Por qué lo digo? Es que no le ha pasado en nada en el Congreso. No, sí le han pasado. Le pasó la reforma pensional, le pasó el plan de desarrollo, le han pasado muchas cosas. Le pasó la ley de justicia, la ley de paz total, porque la morigeró la Corte, pero le pasó. O sea, goles se ha metido, y muchos. Teníamos unas ventajas, porque hay que ver cómo va cambiando el escenario. El fiscal no era de él, hoy sí. El procurador no era de él, hoy sí. La Corte, nosotros teníamos mayoría, pero ya empieza él. Por ejemplo, el próximo magistrado lo terna él. Entonces, ojo, que es que aquí también se han ido presentando movimientos que cambian el panorama. O sea,
Lo que está hoy institucionalmente no es lo que estaba cuando arrancó Petro. Y eso también hay que tenerlo claro. Por eso les digo, no lo subestimen. Y el partido no se ha acabado. Y si hablamos de fútbol, usted también sabe que uno puede ganar un partido en el último minuto, en los últimos segundos. Aquí no hemos ganado. Por ahí algunos especialistas que hemos traído a este programa nos dicen que el que tiene el fusil tiene el poder. ¿Qué tan depurado ha sido el ejército de este país y las fuerzas militares? Pues hay una realidad, hoy tenemos muchos menos hombres de los que teníamos, lo reconoció el propio ministro de Defensa en el debate en el Senado que tuvimos a la moción, a la conmoción, al decreto de conmoción interior. Tenemos hoy una fuerza pública debilitada, no tiene capacidad operativa. Si ustedes leen los titulares hoy, la Fuerza Aérea dice que tiene por presupuesto gasolina para operar hasta junio o julio de este año. Haber roto relaciones con Israel implica, por ejemplo, las licencias para producción de armamento que ya no tenemos, temas de ciberseguridad que ya no tenemos. La imprudencia de Petro hizo que nos sacaran de Egmont Group. Hoy nadie comparte información de las unidades de análisis financiero, o sea, temas de lavado activo con nosotros. Ustedes vieron que la tensión con Estados Unidos ya nos bajaron de los Black Hawk. Entonces, yo creo que hoy hay un gran debilitamiento de la fuerza pública, de la capacidad operativa, por hombres, por equipamiento, porque aquí se desmanteló la inteligencia. Algo que nadie ha analizado, seguramente sí, pero que es muy delicado y ameritaría más análisis, aquí se desmontó la inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia hoy está en poder de un político. Eso nunca había pasado aquí, de un exguerrillero. Aquí siempre la DNI era un exmilitar, pues un ex miembro de la fuerza pública, alguien en uso de buen retiro. Esta vez no. Eso no tiene implicaciones, que sea un político y no un miembro de la fuerza. ¿No tiene implicaciones acaso que hoy no podamos compartir información de análisis financiero? ¿No tiene implicaciones que hoy tengamos una política antidrogas, que en la medición del 2023 se hablaban de 253.000 hectáreas y con una hoja de coca modificada que llevó a que de 2022 a 2023 creciera 53% la producción de cocaína? Es que el problema en el Catatumbo está ligado a eso, está ligado a 52.000 hectáreas de coca y a un tema adicional, que hace rato vienen anunciando una denominada franja binacional. Por eso en el Congreso del ELN el año pasado, a mitad de año, ellos declararon una guerrilla binacional. Es decir, ellos lo que están planeando es que toda esta franja limítrofe entre Venezuela y Colombia se vuelva una franja de Gaza, bajo control de esas estructuras criminales. Lo que pasó en el Catatumbo es que ellos lograron reforzar al ELN con guerrilleros del ELN que estaban en Arauca y que pasaron por Táchira y Zulia con anuencia del gobierno venezolano a norte de Santander. Y la solución de Petro es mandar al ministro nuestro de Defensa, al flojón, a hablar con Vladimir Padrino López, tipo por el que se ofrecen 15 millones de recompensa por narcotráfico y que es aliado de la guerrilla y que les permitió el paso desde Arauca hasta norte de Santander. Que como con una pregunta. Y es la siguiente, ¿y esto a la gente del común qué? No les interesa, nada que ver con ellos. Y por ahí dicen, Petro ganó estas elecciones en la periferia de este país, ¿sí? Porque sabemos que son campesinos, gente de escasos recursos, gente muy abandonada por los diferentes gobiernos. Hemos ido avanzando, pero no a la velocidad que se requería. Entonces, muy bueno su análisis, pero esto lo ve una persona, eso nada que ver conmigo. Eso todo que ver. Yo sé. Pero... Y es porque el deterioro en seguridad, el deterioro económico, el deterioro social, eso termina tocando a todos los colombianos, de todos los departamentos, de todos los estratos. Y yo también quiero, y voy a ser un poco dura y grosera con esto, pero ¿sabe qué me duele a mí, doctor Ignacio? Todo mundo estigmatizó, por ejemplo, a los jóvenes cuando Petro ganó, pero es que no todos los jóvenes votaron por Petro. Uno ve hoy mucho petroentusado
que son grandes académicos y exministros que apoyaron la victoria de Petro. Uno ve grandes empresarios que hoy están muy arrepentidos, pero que financiaron y ayudaron a Petro. Entonces yo creo que Petro subió por muchas condiciones. La plata los votos y la plata de las cárceles, el estallido social, un montón de académicos que comieron cuento en la palabra cambio, una gente que votó por hastío, una gente que votó por verdadera ilusión y otra gente que llena de odio dijo, ¿qué importa que se acabe el país? A mí siempre me ha tocado mal, pues que nos toque mal a todos. Yo creo que el llamado es, nosotros no podemos seguir dividiendo al país en petristas y antipetristas, porque a todos nos está yendo igual de mal. Yo creo que hay que llamar a la unidad de los colombianos en torno a un proyecto de país que nos permita salir de esta situación en la que vamos a quedar. Senadora, pero ahí no le ha faltado mucho quizás a la oposición, que en medio del escenario que usted lo menciona es muy negativo en seguridad y en muchos aspectos, la oposición a este gobierno no es como la oposición del gobierno Duque, la oposición que abanderaba a Gustavo Petro, que estaba constantemente mostrando los defectos del gobierno. Esta oposición, quizás por respetuosa, quizás por mostrar que no somos como él, le ha faltado mucho. Por eso hay mucha parte de la población en muchas zonas del país donde aparentemente las cosas no van tan mal. O porque ha sentido, doctor, y qué pena le sumo, porque ha sentido que el gobierno en sí se dinamita el solo. Es decir, los grandes golpes que ha tenido este gobierno a nivel de opinión pública pasan dentro del gobierno. Yo creo varias cosas. Uno tiene que aprender a ser autocrítico. Nosotros tuvimos un lapso en el que dijimos, dejemos que Petro haga, porque si no, todo va a ser culpa nuestra. Cuando el principal enemigo de Petro es Petro. Hoy no tiene a quién echarle la culpa, porque hoy todo este desastre lo ha provocado él. Entonces, para que eso quedara en evidencia, se le tenía que dar la oportunidad, gobierne, porque él tenía soluciones para todo cuando era senador, candidato. Cuando era opositor, gobierne. Hay gente que nos dice qué oposición tan floja. Yo les digo la verdad. Si están esperando que nosotros vamos a incendiar CAIS, a cerrar el puerto de Buenaventura y eso no va a pasar. Nosotros somos oposición democrática. Creo que hemos fallado mucho en lo que usted señalaba, Doc, en el tema de comunicacionalmente. Hay que evidenciar más la responsabilidad de Petro en este desastre. Y creo que tenemos que ponernos las pilas en otra cosa. Y es que esto no se gana con antipetrismo. Colombia necesita no solo que tengamos la capacidad crítica y de evidenciar el desastre de Petro, sino que tenemos que ser esperanza. El ciudadano necesita una salida, porque yo me recorro este país y le juro que cuando yo voy al Meta, cuando voy al Atlántico, cuando voy a cualquier departamento, hoy lo que más siento en el ciudadano es angustia. La gente tiene demasiada angustia porque hay mucha incertidumbre. Y en ese sentido, si uno es líder de verdad, uno tiene que ser capaz de dar respuesta, pero también esperanza. Y yo creo que en eso también en la oposición nos ha faltado mucho. ¿Cuál es el proyecto de país que le vamos a vender a los colombianos? Como María Corina fue capaz de sacar toda la gente a votar, a pesar de los fusiles, a pesar del chantaje con la gasolina, con la comida del gobierno, diciéndoles vamos a reunificar la familia venezolana. Y con eso sacó a la gente del Táchira, de Amazonas, de todos lados a votar. A pesar del miedo y de mil cosas, la gente fue y lo hizo. ¿Cuál es el mensaje nuestro para que el colombiano en La Hormiga Putumayo, en Jiguamiando, en Curvarado, donde sea, vaya y vote? A pesar de las dificultades, de las amenazas, de lo que pase. Yo creo que nos falta encontrar ese centro de gravedad, encontrar el mensaje que va a mover al colombiano de todos los estratos y de todos los departamentos para ir a votar. Andrea. Senadora, usted claramente está pues en su campaña para la presidencia. Una de las críticas que se le hacen a Gustavo Petro es que él constantemente está diciendo el por qué no logra hacer las cosas y él responde es que nos dejó una deuda al gobierno Duque, es que nos dejaron con la olla raspada al gobierno Duque, es que esto viene del gobierno Duque y siempre dice, hombre, yo tengo muy buenas ideas de cambio, pero es que venimos con el gobierno Duque.
Que incluso se le dijo, pues si estaba tan mal, entonces ¿para qué se hizo candidato? ¿Para qué se hizo candidato? Usted ya se hizo candidata o quiere hacerse contar como candidata y nos está planteando el peor escenario posible. Sí. ¿Y qué va a hacer? De todo, política de choque. Yo he dicho aquí varias cosas. La primera es necesitamos una gran unidad nacional para derrotar este modelo. Esta va a ser una batalla de ideas y esa unidad tiene que ser para ganar y para gobernar. Entonces vamos a necesitar una gran política de choque. ¿Qué es una política de choque? El bloque opositor a este modelo tiene que empezar a buscar, uno, cómo restablecemos las relaciones internacionales el 7 de agosto, para que nos vuelva a ayudar a Israel, para que Estados Unidos vuelva a ser el gran socio. ¿Cómo vamos a reintegrar generales, coroneles, soldados y policías con gran capacidad operativa que este gobierno sacó porque no tenemos tiempo para entrenar? Entonces, mientras nosotros podemos hacer eso, hay que, por decreto, devolver un montón de gente a la fuerza pública. Necesitamos una reforma tributaria rápida para simplificar y bajar impuestos. El gobierno en eso ha sido muy torpe. Impuestos tan altos aumentan la evasión y la elusión, frenan la economía y se vuelve un círculo vicioso. Si usted hace una reforma para generar un sistema mucho más fácil de tributación y baja impuestos, aumenta el recaudo y dinamiza la economía y baja evasión y elusión. Eso ya está inventado, uno no tiene que ser muy inteligente, economía de tienda, eso funciona. Generar en los inversionistas confianza. ¿Cómo? Tenemos que volver a hacer contratos de estabilidad jurídica 20 años. Tenemos que volver a dar unas garantías a través de fiducias para las EPP, para las APP, porque todo el mundo va a quedar con mucho nervio con un gobierno que no le importa decir yo no cumplo con los compromisos que tengo como Estado. Hay que enviar ese tipo de señales. En el tema de salud, política de choque, aquí todos nos vamos a tener que sentar. Yo les decía, por ejemplo, en el sector hidrocarburos, nosotros hoy tenemos un déficit de petróleo y de gas. El gobierno que llegue tiene que decir, vamos a flexibilizar licencias, ya esto no es otorgando 3 veces al año, vamos a tener los 12 meses del año abierta la ANLA para dar licencias y para que puedan explorar, explotar. Tenemos que hacer el piloto de fracking. Miren, a Colombia le quitaron la posibilidad de fracking con un discurso ideológico y no técnico. Estados Unidos está lleno de pozos con fracking. Es más, gran parte de la utilidad de Ecopetrol es el fracking que hace en Estados Unidos. Yo digo, permitan al menos hacer el piloto para saber si se puede o no se puede hacer en Colombia. El tema minero, hombre, se puede hacer minería sostenible, pero a mí me parece inmoral que en un país con riqueza, con tanta pobreza, esa riqueza minera, estemos sentados en las minas. Cuando hoy la tecnología permite hacer minería, incluso en Brasil hacen minería en reservas naturales, en Minas Gerais, porque hoy la tecnología permite, y esto no puede ser a todo sí ni a todo no. Hay que estudiar proyecto por proyecto y las implicaciones sociales, ambientales, económicas, pero se puede. Y yo les digo, esto es como una empresa donde uno tiene que llegar haciendo corte. Vea, esto fue lo que me entregaron, pero usted no se queda con el retrovisor. Esto me entregaron, pero esta es la política de choque y a recuperar rápido y a buscar victorias tempranas. ¿El próximo presidente recibirá un país quebrado o es más la bulla que están haciendo? Lo va a recibir quebrado, lo va a recibir endeudado, pero ¿sabe qué tiene de bueno Colombia? Primero que este país tiene una clase trabajadora, la más trabajadora y la más creativa. Tiene unos empresarios con una capacidad de resiliencia, porque nosotros vivimos de crisis en crisis. Entonces ellos son capaces de recuperar y tenemos mucha riqueza. Hay que mirar estratégicamente cuáles son los sectores motores. Por ejemplo, Colombia tiene una capacidad de crecimiento enorme todavía en agroindustria. Hay tierra, hay agua, hay todos los pisos térmicos y no hay estaciones. Cuando uno habla con la gente de Brasil y otros países, todos quieren invertir acá. Hay que dar garantías. Otro sector importante, el sector minero y energético. Colombia puede producir mucha más energía y los países necesitan energía. Pero, ojo, y en ese sentido mi primer compromiso es transición sí, pero no así. Primero, seguridad energética para que pueda haber transición. Si usted pone en riesgo la seguridad energética, usted termina como Alemania prendiendo leña otra vez.
Es seguridad energética y vamos haciendo la transición de acuerdo al avance tecnológico sin poner en riesgo la seguridad energética. Y en todo se puede hacer planes de choque. O sea, usted va anticentralismo. ¡Cero! Entonces, ¿qué Mata, ¿y qué haría con la salud? asfixia. En la salud yo creo que hay que hacer varias cosas. Primera, yo le creo al modelo de aseguramiento. Hay que darle garantías a las EPS y tenemos que empezar a medir la UPC de manera técnica. La unidad de pago por captación, que es lo que el gobierno le gira a las EPS por los pacientes, tiene hoy un problema, es que viene desfinanciada desde el 2021. Eso se tiene que establecer con un criterio técnico, no ideológico ni de capricho del gobierno. En ese sentido, de hecho, en diciembre radicamos un proyecto de ley muy bonito, liderado por ProAntioquia y por muchos sectores de la salud, que firmamos congresistas de muchos partidos, donde se establece un mecanismo de medición técnica de UPC. Tenemos que establecer un fondo. ¿Por qué? Porque las enfermedades de alto costo y las huérfanas hoy las asume cada EPS. Para uno poder generar economía de escala, sería mejor lo que hacen en muchos países, que todo ese tipo de pacientes van a un fondo que es el dedicado exclusivamente para ese tipo de cosas. Enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas, y se genera ahí una economía de escala. Creo que estamos en deuda con algo y es el tema de prevención. Eso está dentro de la ley, pero nos falta invertir y mejorar en eso y mejorar la capacidad de atención en zonas descentralizadas. Yo no sé por qué no hemos avanzado más, por ejemplo, en telemedicina. Eso funcionó bien en pandemia, es un mecanismo. Entonces, hay cosas para hacer. Necesitamos más especialistas y eso es una conversada muy dura entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero hay que darla. Y en lo pensional, quedarnos como está, tal cual No. la reforma que tenemos. No, yo creo que ese camino no es bueno. Yo creo que en la pensional, primero, la gran solución para la pensión de manera real es más empleo formal. Usted tiene que... ahí voy con el otro, y en lo laboral. Exactamente. Si usted no flexibiliza, no formaliza. En la medida en que usted formalice, genera empleo de calidad, pero además empieza a solucionar el hueco de salud y el hueco de pensiones. Ojo, que por eso el tema laboral es estructural, porque es un tema transversal que termina ayudando a otros sectores. Yo creo que en pensiones funciona muy bien el modelo de los fondos privados. Yo creo que hay que cortar el tema de colpensiones, porque ahí casi todas las pensiones son subsidiadas. Algo se solucionó estableciendo el tope de 2.3 en esta reforma. Lo malo es que eso no es suficiente, porque el hueco de Colpensiones sigue ahí. Entonces yo creo que hay que parar, y si Colpensiones quiere seguir, tiene que seguir con el mismo modelo de los fondos privados para que compitan en equidad. Oiga, pero no me dio tiempo. ¿Se va a caer en la Constitucional? Yo espero que sí. Yo de hecho aprovecho y le hago un llamado a los magistrados, porque esa reforma tiene muchos vicios de forma y de fondo. Por ejemplo, el pilar solidario es un subsidio, porque es una plata que se le va a girar a alguien que nunca ha cotizado. Eso no es una pensión, eso es un subsidio. El pilar solidario debería ser fortalecer el subsidio al adulto mayor, pero no podría ser un ítem dentro del tema pensional. Eso no es constitucional ni legal, y hay muchos vicios. Ojalá los magistrados entiendan las dificultades que esto genera y se caiga esa reforma, y ojalá se caiga el decreto de conmoción interior, que también es inconstitucional. Pero no me están dando los tiempos, doctora. ¿Cómo así? No, porque entonces lo que yo veo es que el próximo gobierno tendría que ser un gobierno de contrarreformas. O sea, lo que Sí. este gobierno intentó reformar, el próximo tendría que entrar a contrarreformar. Y ahí se van 4 años rapidísimo. No se van 4 años. Aquí yo creo que hay un tema importante, y es, en algo que hemos fallado en Colombia, es creer que cada gobierno es milagroso y va a arreglar todo. Y ningún gobierno, así deje sucesor, necesariamente deja continuidad. Mire lo que le pasó a Uribe con Santos, lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que aquí lo importante es que tienen que haber unas ideas gruesas que tenemos que empezar a inocular en el corazón de la gente, porque el ciudadano es el que vota, para que siempre vote por las ideas correctas, para que vote por el que defiende la democracia, para que vote por el que defiende la libertad de empresa, la libertad de comercio, para que vote por el que defiende la lucha contra la corrupción, pero real, no de paja, real.
Entonces, yo siento que esto tiene que ser un debate de fondo de ideas. Yo sí creo que hay tiempo. Seguramente todo no lo soluciona el próximo gobierno. Pero si logramos que estas ideas queden en el corazón de los colombianos, eso va a garantizar que el colombiano vote porque quienes defienden esas ideas. Hay que estar observando cómo sale lo de Milei, va muy bien en temas económicos. Uno si estudia a Milei, a Margaret Thatcher y eso empieza a iluminarse porque esto ya está inventado. Si uno empieza a ver, hay que hacerle monitoreo a qué pasa con lo de Elon Musk en reducción del Estado y lucha contra la corrupción, porque yo encontré en lo que he estado estudiando desde hace tiempo a ver cómo acabamos con esta maldita corrupción, es que si uno logra volver el gobierno un gobierno muy digital, baja mucho la corrupción. Nadie puede sobornar un software. Entonces, con lo que hay hoy de blockchain, de inteligencia artificial y de tecnología, puede que no la llevemos a cero, pero yo creo que sí logramos una reducción enorme en temas de corrupción. Entonces, yo sé que son temas de fondo difíciles, pero yo sé que se pueden resolver también. ¿Y cuándo van a resolver desde el Centro Democrático cuál va a ser ese representante del partido? ¿Cómo va la cosa? ¿Se van a esperar hasta el año entrante? ¿O qué se ha hablado al interior? Si nos puede contar algo. Sí, a mí eso no me preocupa tanto. Yo creo que aquí es más importante, yo siempre he dicho, la plataforma debería ser el punto de partida y el candidato el punto de llegada. Hoy lo que deberíamos estar debatiendo son las ideas para lograr una gran alianza por encima de partidos y de radicalismos ideológicos, una plataforma desde la sensatez. El partido nuestro está en una serie de foros, ya tuvimos en Barranquilla de transición energética, en Bogotá en seguridad, este fin de semana del 8 de febrero tenemos en Valledupar sobre rentas criminales, rentas ilegales, luego vamos a tener el 8 de marzo en Armenia, y yo creo que en el en el próximo semestre, por allá en agosto o algo así, vamos a tener el mecanismo para el candidato único y ojalá ese candidato único pueda ir a una consulta con otros candidatos para armar una coalición mucho más amplia. Entonces sí hay posibilidad de una alianza y si el partido determina apoyar a otro candidato, se puede hacer. Sí, pero van a resolver la candidatura del partido. Yo creo que el partido, mire, los partidos tienen que tener vocación de poder y yo creo que es muy importante que el partido se dé la oportunidad de tener candidato también, sin con eso querer decir que va a correr solo, que se va a quedar solo, porque yo siento que hoy por encima de los proyectos personales de los políticos o de los partidos tiene que estar Colombia, tiene que estar esa búsqueda de una coalición mucho más amplia. ¿A quién ve usted en el centro? Dando la pelea. Yo Fajardo. No sé. Es que yo tengo un problema con Fajardo y es que cuando las cosas se ponen difíciles, él se va a ver ballenas. Colombia va a necesitar un liderazgo firme y definido. Colombia va a necesitar un liderazgo que no le dé miedo tomar decisiones difíciles y fuertes, muchas impopulares. Y yo no sé si Fajardo sea un hombre para estos tiempos. ¿Y a quién ve usted en la izquierda? Claudia López, Bolívar, la Pizarro, la Corcho. Veo un montón. Daniel Quintero. Veo a Claudia, veo a Daniel, veo a la Corcho, a Quintero, veo a Murillo, porque es que el petrosantismo existe. Eso existe. Petro ganó con apoyo de Santos, medio gabinete era de Santos. Que él ahora diga que no hablaba hace cuántos meses con aquel o con el otro, pero eso existe. Ganaron con esa coalición, han gobernado con esa coalición y creo que mucho de esa coalición se va a querer mantener en el poder. Aspiro y espero que los que quedan sensatos del santismo se desmarquen y se vayan de esa ola porque ha sido destructora. ¿Pero usted cree que existe algún candidato identificado ideológicamente con Petro? Ideológicamente, o sea, así radical e ideológicamente. Muchos. Si él saca a la Mohamed, esa es radical de Petro, Corcho es radical de Petro. Pues petristas hay muchos. Hay muchos. O sea, con la misma filosofía de estatización de todo. Sí, yo creo que con la misma, lo que pasa es que todos en campaña disimulan y seguramente, viendo la tendencia del país, muchos querrán incluso desmarcarse de Petro. Sí, por firmas. ¿Y hay alguno que sea como un gallo tapado?
Pueden haber gallos tapados. Mire, yo aprendí una cosa, yo tuve una dolorosa experiencia en Venezuela, que fueron los enchufados. Nosotros tuvimos muchos candidatos de oposición que eran del régimen y que entraban al bloque opositor para dividirnos y reventarnos. Por ejemplo, Capriles. Y vivimos eso muchas veces. Yo a eso le tengo miedo, porque yo lo viví en Venezuela. A mí de Venezuela me quedaron 3 lecciones, muchas, pero 3 rápidas. Una, para ganar necesitamos unidad y ojo en la unidad con los caballos de Troya. 2, gana más fácil la propuesta que el candidato. Nosotros ganamos con una propuesta creíble, importante, así la candidata no fuera María Corina. Y 3, hay que cuidar los votos, hay que ganar y hay que tener soporte para cobrar. Y eso se hizo con los comanditos, con las actas. 3 rápidas, porque hay muchas lecciones, pero yo creo que Colombia debería tomar nota de esas 3. Su mensaje final es, Petro, con una favorabilidad de alrededor del 30%. Muchos dicen, aquí nos lo dijo un especialista, que puede ser del 25%, pero hablemos con una favorabilidad del 30% en el país, puede llegar a tener su reemplazo. Lo puede tener porque recuerden que eso es lo que es su voto de opinión, llamémoslo así, pero tiene plata y tiene fusiles. Esa es la que me preocupa más, el pos. Yo voy a ser positivo, doctora. Y No, voy a yo pensar, también. voy a ser positivo y digo, bueno, desde mi perspectiva, sale el petrismo del poder. ¿Ustedes estarían listos para lo que se va a venir? Porque en cuestión y en fracciones de meses van a empezar otra vez a incendiar el país, a meter la política de odio, líneas por aquí, líneas por allá. La pregunta no es ustedes, es nosotros. Porque yo creo que aquí se necesita el bloque para ganar y para gobernar, y gobernar resistiendo, porque Petro fue fastidioso de opositor, doblemente fastidioso de presidente, debe ser triplemente fastidioso ahora cuando pierda de expresidente. Entonces, nosotros necesitamos no solo una coalición amplia y firme para ganar, sino para gobernar. Además, porque es para gobernar bien. Porque si no, el país empieza a caer en un movimiento pendular que no nos permite avanzar. Es cierto. Bueno, empezarán campañas ya rápidamente, esto ya se va a mover. Sí, ya, yo creo que ya todos estamos caminando y mi invitación es, demos el debate de ideas. Colombia no puede seguir con el cuento usted de derecha paraco, izquierda guerrillo, no, demos el debate de ideas. Se me acabó el tiempo, pero le toca hacer esta pregunta rápida. ¿Le parece a usted positivo lo que ha pasado con el empoderamiento en las regiones? O sea, lo que nuestro gobernador y nuestro alcalde, a Char en estos días, lo jugó allá el presidente, le dijo que, mejor dicho, sí, que compraba votos a punto de llevar empanadas, el de Cali, Galán. ¿Le parece que se han empoderado o solamente son los dos antioqueños, Federico y Andrés Julián, los que están hablando? Yo creo que todos están haciendo un esfuerzo y cuando uno tiene un gobierno nacional tan poco asertivo, es donde tiene que mostrar el liderazgo, porque igual a uno nada lo exime de la responsabilidad con el municipio cuando es alcalde o con el departamento cuando es gobernador en su periodo. Así tenga un gobierno como es, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que sería muy importante que lo entendieran todos. Además, que no se dejen chantajear, es que Petro se va y la otra mitad de gobierno les toca con un gobierno diferente. Bueno, vamos a estar muy pendientes de usted, congresista, porque usted entra ya como precandidata dentro del Partido Centro Democrático a tomar las banderas, ¿sí? A ganarse eso. No está definido el modelo ni cómo se va a hacer. Esperemos que en este primer semestre se resuelva. Y de ahí para adelante, si queda, pues queda bendecida. Si no queda, veremos candidata a la gobernación de Antioquia. Ay, no. Aquí lo digo yo y mucha gente lo dice aquí en nuestro territorio, así usted diga que no. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a los televidentes.